Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, amigos que han entrado a esta plataforma Zoom. Me siento muy contento y agradecido con Dios por darme este privilegio de estar aquí participando de estos estudios para poderlos compartir con cada uno de ustedes, al hermano Tony y al hermano Ángel, que siempre hacen posible que nosotros podamos participar. Gracias a cada uno de ellos por el gran esfuerzo que hacen. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia verdadera. Esto es muy importante ya que en estos tiempos hay muchas iglesias, cada día aumenta el grupo de iglesias que no llenan los requisitos para ser llamadas la iglesia verdadera, ya que Jesucristo solamente tuvo en bien edificar una sola iglesia. La iglesia que es verdadera tiene que tener un origen, cronología y características que vamos a ver en esta preciosa noche. El mundo está lleno de falsificaciones, imitaciones fraudulentas del producto original. Las falsificaciones también se han infiltrado al campo de la fe cristiana. En 2 Corintios capítulo 2, en el versículo 17 encontramos Pablo hablando a los corintios, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. He usado esta ilustración de los billetes de 500 lempiras en Honduras. Tienen muchas marcas de identificación, como usted puede observar. Tienen como unas 12, ¿verdad? Formas de identificar. La más común es para cualquier persona común, puede ser una cinta y también una carita que aparece en la parte izquierda. También aparece el relieve de la impresión. Pero recientemente vi una noticia que estaban falsificando billetes y que parecían idénticos. Hoy en día es difícil para muchos reconocer la iglesia verdadera porque hay muchas falsificaciones como en el dinero. Las falsificaciones usan la impresión con tintas pigmentadas, o sea, son contra el agua. Son llamadas Durabray y pues estas tintas pueden durar hasta 100 años, no se deterioran con el sol. Y fabrican cuidadosamente también el hilo de seguridad. La impresión de billetes auténticos usa la técnica de impresión hueco grabado que deja un relieve inconfundible. Las tintas que usan para estas impresiones, pues la gente que no sabe no puede identificar un billete falso de un verdadero. Se ven casi idénticos, pero uno puede tactarlo. El olor también y el registro, que es una impresión por los dos lados de una forma muy precisa y también tiene unas microimpresiones, que eso no se puede falsificar muy fácilmente. Así también los líderes judíos en aquel tiempo habían falsificado la enseñanza verdadera, según Mateo 15, 1 en el versículo 2. Estas personas, ¿verdad?, estaban cambiando lo que era los mandamientos de Dios por una tradición. Igual que hoy, el mundo religioso moderno también existen falsificaciones de la iglesia verdadera. Con relación a esto es muy importante considerar las palabras del Señor. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, según Mateo 15 en el versículo 13. La iglesia tiene un origen según la palabra de Dios. Primeramente fue planeada desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
Sin duda no fue un accidente, no fue algo que surgió de la nada, es algo que fue planificado antes de la fundación del mundo. La iglesia es muy importante y tiene que ser, conforme la Biblia, un origen verdadero. También fue profetizada en el Antiguo Testamento. Encontramos dos profetas, el profeta Isaías, como también encontramos el profeta Daniel. En Isaías 2:2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Esta profecía pues, fue cumplida en el año 33, 50 días después de la ascensión de Jesucristo, igual que fue cumplida la profecía de Daniel, capítulo 2, 44, que dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí a la derecha tenemos una pequeña ilustración acerca de la visión que tuvo Daniel, y él estaba mirando una estatua que su cabeza era de oro. Esto representaba el imperio babilónico. La plata representaba el imperio medo-persa, y el bronce el imperio de Grecia. También el hierro y el barro cocido representa Roma y el rey Herodes, que en ese tiempo, en estos reyes, en estas alianzas que tenían, como fue donde nació la iglesia que Jesucristo edificó. Él vivió en ese tiempo y fue fundada conforme a la profecía de Daniel. Cuando ya empezaba el ministerio de Jesús un poco antes, Juan el Bautista anunciaba este evangelio. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya él estaba preparando el camino para Jesucristo y su reino. Sabemos que Jesucristo es Rey de Reyes, y por lo tanto él necesitaba un reino. Fue anunciada también por Jesucristo. Mateo 16:18 dice: y yo te digo, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como podemos ver, el origen, ¿verdad? El origen divino de la iglesia original, auténtica, verdadera, estuvo primeramente en el plan de Dios, y después fue anunciada también por Jesucristo y los profetas. Ahora vamos a ver en segundo lugar la cronología de la iglesia. Para poder nosotros estar seguros que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera que encontramos en el Nuevo Testamento, tenemos que remontarnos desde su origen hasta el fin. Según vemos ahí en Mateo capítulo 6:18, ¿verdad? Que fue el inicio en el año 33, Jesucristo prometió edificar la iglesia, y 50 días después, ¿verdad?, de la ascensión, fue la iglesia establecida. Después surgieron muchos grupos que ya estaban formando la apostasía, pero aún no era la apostasía. Primero sucedió lo que es la caída de Jerusalén. Esto fue en el año 70. Didache fue en el 65 al 150. Es una obra literaria cristiana primitiva que ellos pues estaban copilando la información de las enseñanzas de Cristo y también de los apóstoles, pero también ahí se introdujo lo que es una imagen donde se da a conocer el bautismo por aspersión y no por sumersión.
Entonces Didache una, es una parte, ¿verdad? Que fue prácticamente desviándose del origen de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. También tenemos las enseñanzas de Orígenes en el 232 y así sucesivamente, verá, por orden cronológico, los gnósticos, montanistas, novacianos, donatistas, fueron, verá, el preámbulo de lo que era la apostasía, ya como lo fue en el Consejo de Nicea o el concilio, ¿verdad? El concilio de Nicea. El concilio ecuménico donde pusieron ahí muchas órdenes religiosas para poder impartirlas de una forma uniforme en todo el mundo. Ahí nace lo que es el catolicismo con la extrema unción, purgatorio, música instrumental, celibato, el gran cisma, la indulgencia, rozamiento y la infabilidad. Todo esto nace, ¿verdad?, como una división o apostasía, lo cual pues trajo que la iglesia pues no estuviera de acuerdo con eso, pero siempre la iglesia estaba firme. No sabemos cuántos cristianos estaban en diferentes partes adorando, pero sabemos que muchos lo estuvieron haciendo. Algunos los estuvieron adorando en catacumbas, otros se alejaban muy largo de las ciudades. Solo Francia mató más o menos 70,000 cristianos en su tiempo, personas que eran, eran fieles, apartadas de todo lo que es esta desviación de la palabra de Dios, esta apostasía. Vemos el gran cisma en 1054. Esta es la división grande que podemos observar acerca de la iglesia ortodoxa griega, ¿verdad? De ahí nace la reforma. La reforma fue en el año 1509, más o menos. Martín Lutero estaba haciendo una declaratoria oficial, 95 tesis en contra de la iglesia católica romana, y él se apartó y formó parte de la iglesia luterana, o sea, los seguidores de él, aunque él no quiso que se llamaran luteranos, pero posteriormente se les llamó así. Y así sucesivamente vemos que la cronología de la iglesia, como muchas agrupaciones se han estado desviando cada día más y más de la palabra de Dios. Un sinnúmero de doctrinas falsas que podemos observar que no están de acuerdo a la sana doctrina, no están de acuerdo al Nuevo Testamento, por lo tanto, son de manufactura humana. Estas iglesias cada día se van multiplicando y hay más de 30,000 denominaciones hoy en día. Seguidamente, ya que no pretendo profundizar en cada uno de estos aspectos, ya que por razones de tiempo vamos a avanzar. Ahora vamos a ver la tercera parte, que es las características de la iglesia verdadera. La característica de la iglesia verdadera principal es el resultado de la semilla verdadera, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Una semilla de forma natural, pueden pasar muchos años y se puede estar sembrando en una tierra fértil, y va a producir exactamente la misma, el mismo fruto, el mismo género de cada semilla. Hay un banco de semillas en Salt Lake City, en Estados Unidos, en Utah, porque es un lugar muy salado, donde han recopilado muchas semillas alrededor del mundo, para que si alguna catástrofe sucede en todo el mundo, esas semillas nuevamente se van a sembrar y van a producir todas según su género, según su formación genética, ¿verdad? Que ya Dios la ha dejado. Así la palabra de Dios, que fue sembrada en los corazones de miles de personas hace más de 2000 años, produjo cristianos solamente. También ahora la palabra de Dios que se siembra en los corazones de personas que tienen tierra fértil
va a producir exactamente lo mismo, cristianos nada más. La Biblia es la palabra inspirada del Espíritu Santo, según 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. La Biblia fue escrita por hombres santos que fueron guiados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26 nos dice, ¿verdad? La escritura ahí que el Consolador iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Cuando los apóstoles sembraron la palabra de Dios en el primer siglo, esto produjo cristianos solamente, miembros de la iglesia verdadera. En Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15, vemos el caso de la predicación que se le dio a Lidia, ¿verdad? Era la vendedora de púrpura. Ella obedeció el evangelio y empezó su vida cristiana, ¿verdad? También el carcelero de Filipo y como otras conversiones, se le sembró la semilla pura y verdadera y produjo cristianos en la iglesia primitiva, cristianos nada más. La palabra es el registro escrito contenido en la Biblia. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por carta o por carta nuestra, por palabra o por carta nuestra, según 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Este es el medio que Dios todavía usa. Para conservar la luz de la iglesia en un mundo de oscuridad, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Podemos observar aquí, ¿verdad? Muchas personas han intervenido en la escritura del mensaje de Dios. Primeramente fue en vitelas, en papiros, lógicamente después en imprentas, y el día de hoy tenemos la palabra de Dios de forma, como podríamos decir, virtual o por medio de la tecnología moderna en los celulares, en todas las pantallas, ¿verdad? Hay Biblias que ya tienen todo el contenido de lo que está en las Biblias escritas. También están usando los manuscritos más antiguos, están siendo utilizados en celulares también para corroborar los datos con la escritura. Esto pues nos ayuda mucho a tener seguridad y certeza de que la palabra de Dios ha sido conservada pura, intacta, para producir cristianos que estén rigiéndose solamente por la palabra de Dios y no por el invento humano. Para que podamos identificar la iglesia verdadera, tenemos que ver la predicación y la conversión verdadera. Muchas personas están predicando evangelios fraudulentos, están predicando un plan de salvación humano, el cual no produce salvos, no produce cristianos, no produce personas que están redimidas con la sangre de Cristo, ya que para eso tienen que estar de acuerdo conforme al plan y obedecerlo. Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. La iglesia está constituida de aquellas que han obedecido este plan. Todos los que han formado parte de la iglesia de Cristo en todo el mundo han hecho lo mismo, sujetarse al mandamiento de Jesús. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estaré hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15 al 16, por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura, que creyere y fuere bautizado será salvo. El evangelio que predicamos es el mismo que se predicó hace muchos años. Por eso la predicación debe ser muy específica, de acuerdo a la voluntad de Dios, y la conversión
debe ser exactamente igual para que podamos nosotros pertenecer a la iglesia que Jesucristo edificó. Este plan fue obedecido en el primer siglo según Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que obedecieron este plan llegaron a ser añadidos a la iglesia verdadera según Hechos 2:47, ya que Jesucristo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La predicación del evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, obediencia a este evangelio conforme lo hicieron los cristianos del primer siglo, eso produjo el grupo que es llamado iglesia verdadera, ya que la palabra eclesia viene del griego que significa los llamados fuera. Todos los que hemos sido rescatados de las tinieblas del mundo, venimos a formar parte del reino de Jesucristo y eso es la iglesia. Este plan es una característica distintiva de la enseñanza de la iglesia verdadera. Ya de forma ilustrativa vemos aquí la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Al obedecerlo, este evangelio, pues tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Él murió por nuestros pecados, que derramó su sangre para pagar nuestras culpas. Tenemos que arrepentirnos de todos los pecados, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, según Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos capítulo 3, 19, también que habla de que tenemos que arrepentirnos para que vengan tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. También hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este mandamiento de confesar ha sido y será siempre un mandamiento para salvación. Tenemos que hacerlo público, no es confesar nuestros pecados, nuestras faltas, todo lo malo que hemos hecho en la vida, sino confesar públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por último, bautizarnos para el perdón de los pecados y ser fiel hasta la muerte, según 1 Corintios 15, 58, Apocalipsis 2:16, donde nuestros cuerpos, si estamos vivos, serán transformados, los muertos resucitarán primero. Apocalipsis 2:10 dice que tenemos que luchar hasta el fin de nuestra existencia y si viene Cristo, pues estamos preparados. Todas las personas que obedecen el evangelio forman parte de la iglesia verdadera. Vamos a ver ahora lo que es la práctica y la adoración verdadera. Esto es una distinción, pero en todas las sectas religiosas no adoran de forma correcta. Vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia presenta varias formas de adoración a Dios. Una de ellas es la adoración vana. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Esta adoración es vacía e hipócrita. Este pueblo de labios me honra, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. La adoración ignorante, como dice en Hechos 17, 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo, predicando en ese lugar, ¿verdad?, encontró muchas personas que estaban adorando a un Dios no conocido. La verdad que nosotros conocemos a Dios a través de la palabra de Dios, conocemos a Dios a través de Jesucristo. Ellos estaban adorando de una forma ignorante, sin conocer a su Dios. Una adoración ignorante carece de verdad y de conocimiento. La adoración voluntaria también la encontramos en Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:23.
La adoración voluntaria es de manufactura humana, o sea, los hombres han creado, ¿verdad?, su forma de adorar a la forma que a ellos les gusta, les parece. Por otra parte, tenemos lo que es la adoración verdadera, según Juan 4, 23 a 24. Ahora es cuando dice la palabra de Dios, los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta adoración verdadera, ¿verdad?, surgió ya que el pueblo de Israel también adoraba a Dios con instrumentos musicales. Pero ya cuando vino Jesucristo, eso fue abolido, ya que los instrumentos musicales no tienen eh, apoyo escritural, solamente es de la carne. La adoración verdadera es de corazón, conforme a la palabra de Dios. Encontramos que en la escritura no hay una evidencia de que podamos usar instrumentos mecánicos para adorar a Dios como otras prácticas de adoración. En el Nuevo Testamento revela que la iglesia verdadera practica 5 actos de adoración. Uno de ellos, la oración al Padre en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver en Juan capítulo 14, en el versículo 13. Juan en el capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es un error muy común, ¿verdad?, que las personas hoy en día están adorando al Espíritu Santo, orando al Espíritu Santo, orando al Señor Jesucristo. Pero eso es una práctica incorrecta, ya que la Escritura nos enseña que es al Padre a quien debemos de adorar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el intercesor, el único intercesor entre Dios y el hombre. El canto espiritual, según Efesios 5, 19, vamos a leernos acá en Efesios, capítulo 5, versículo 19. Efesios en el capítulo 5, en el versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a ver en Colosenses capítulo 3, en el versículo 16, hablando del canto y no de la ejecución de instrumentos musicales. Colosenses capítulo 3, en el versículo 16, dice de la siguiente manera, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es una característica de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera tiene una adoración verdadera en cuanto al canto. Debe ser espiritual conforme lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versículo 23. Vamos a hablar un poco acerca también de la cena del Señor, que es un acto de adoración muy importante que lo hacemos cada primer día de la semana. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Jesucristo instruyó al apóstol Pablo, ¿verdad?, de la misma forma que instruyó a los otros apóstoles. Cuando hablo de la misma forma, ¿verdad?, es porque le enseñó exactamente lo mismo. No de manera
presencial, pero sí en una forma espiritual. Primera Corintios capítulo 11, versículo 23. 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Al igual que el canto espiritual, que hoy en día la mayoría de iglesias tiene instrumentos musicales, la cena del Señor también ha estado alejada de ser una práctica bíblica, ya que lo hacen cada mes o cada año, y no conforme el mandamiento de Jesucristo. Un pan que representa su cuerpo, el fruto de la vid, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también la copa que simboliza el nuevo pacto en su sangre. Hechos capítulo 20 en el versículo 7. Hechos capítulo 20 en el versículo 7 dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. La cena del Señor debe de ser cada primer día de la semana. Tenemos un ejemplo aprobado aquí, ya que Pablo estaba visitando la congregación antes del versículo, vamos a leer el versículo 26, para que tengamos una mejor idea ahí. 26 dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos. Entró a donde nos quedamos 7 días. Esto nos indica que era muy importante estar reunidos el primer día de la semana, ya que todos participaban de la cena del Señor. Hay registros también seculares que también lo mencionan, como en el caso del historiador judío Josefo. Él dice en uno de sus escritos que los cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. La ofrenda para los santos, 1 Corintios 16, 1 y 2. El Nuevo Testamento revela, ¿verdad?, una práctica bíblica correcta en cuanto a la ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado, guardándolo para que cuando lleguen no se recojan entonces su ofrenda. La ofrenda debe ser de los cristianos, para los cristianos. Es un mandamiento para los que ya son lavados con la sangre de Cristo, bautizados, y también debe ser utilizada para los fines que la iglesia necesita, especialmente los cristianos, los santos. No es para todo el mundo. La predicación y la enseñanza bíblica en Hechos 2:42 nos habla que debemos de usar solamente, ¿verdad?, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, instruida a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Hechos en el capítulo 2, en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La predicación y enseñanza bíblica las podemos encontrar en todos los escritos, ¿verdad?, que fueron inspirados por medio
de los apóstoles. Ellos solamente fueron instrumentos para que la verdad llegara a cada uno de los cristianos, ya que no tenían la palabra de Dios, sino que eran guiados solamente por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 20, en el versículo 7, también encontramos aquí en Hechos capítulo 20, en el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Pablo aquí estaba siempre, ¿verdad?, enseñando a los cristianos, al igual que los apóstoles que empezaron a predicar desde el apóstol Pedro y fueron guiados por el Espíritu Santo para llevar el mensaje a todas las personas. Así que la enseñanza, la predicación bíblica es la inspirada a través de los apóstoles. Vamos a ver también un poco acerca de la organización verdadera, que esta es una característica distintiva de la iglesia. Dios es Dios de orden, no de confusión. 1 Corintios 14:33. Él ha revelado un orden de organización para su iglesia según Efesios capítulo 4 en el versículo 11. Leamos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los apóstoles y su enseñanza son el fundamento, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los ancianos, obispos o pastores supervisan el rebaño de la iglesia. Cada iglesia local tiene que tener al menos 2 ancianos, o sea, obispos o pastores, que estos son oficios intercambiables, ¿verdad? Los ancianos, obispos y pastores está refiriendo a la misma persona. En Hechos 20:28, Hechos capítulo 20, en el versículo 28, habla acerca de los obispos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En la organización de la iglesia verdadera encontramos obispos. Es el mismo que pastores, ancianos. Son términos intercambiables. 1 Timoteo 3:1. 1 de Timoteo 3:1. O sea que se están refiriendo a la misma persona, ya que uno supervisa el rebaño, cuida del rebaño, los pastores supervisan y también guían, sirven para guiar y cuidar la iglesia. Vamos a ver aquí en 1 Timoteo 3:1 al 7. Segunda, 1 Timoteo 3:1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También eh, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La organización de la iglesia, Cristo es la cabeza, después, ¿verdad?, las enseñanzas de los apóstoles, los ancianos, obispos y pastores que cuidan de la iglesia, pero también tenemos los diáconos que sirven a la congregación local, Filipenses 1:1. También tenemos lo que es los evangelistas que predican el evangelio, 2 de Timoteo 5:4 y Hechos 21:8. Todos los miembros que sirven a Dios y a la iglesia son con sus dones o talentos, Romanos capítulo 12, 4 y 5. Esta es la organización bíblica verdadera, lo cual pues en una iglesia que no es conforme al Nuevo Testamento, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, encontrará que hay una cabeza. La primera que podemos identificar es la iglesia romana. Ella tiene un papa como cabeza. En su silla dice Vicarius Filii Dei, que significa en lugar de Cristo. Él está como un representante de toda la iglesia de Cristo. Existen otras iglesias que tienen profeta, otros tienen presidentes, otros tienen, ahora se han movido más adelante lo que es el apostolado. Todo fundador de iglesia ahora se llama un apóstol. Y así, ¿verdad?, podemos ver que inventan una forma de jerarquizar la iglesia. Ellos se presentan como iglesia, como dueños de la iglesia. También las enseñanzas no son apostólicas, ya que nacen de manuales, nacen de concilios y también nacen, ¿verdad?, del invento humano. Los ancianos, obispos o pastores, la mayoría de iglesias no tiene este requisito, ya que ellos solamente tienen un pastor y que no cuenta con los requisitos que la Biblia le pide. En el caso son solteros y tienen que ser casados, tienen que tener hijos cristianos, no los tienen, o si los tienen están en desobediencia, tienen mal testimonio de los de afuera, etcétera, etcétera. Los diáconos sirven a la congregación local, como ya lo digamos, verá que tenemos Biblia para probar cada uno de estos hermanos que sirven como diácono. Ellos tienen que llenar también algunos requisitos y pueden servir en la parte material. Los evangelistas predicamos el evangelio en todos los lugares, llevando el mensaje, y todos los miembros sirven a Dios con sus dones o talentos, ya que pueden haber maestros en la iglesia, también muchos predicadores que predican la palabra de Dios, y ellos hacen un trabajo también, ya sea en público y en privado. Es que la organización de la iglesia se marca en esto. Para finalizar, existen otras maneras también que nos ayudan a saber cuál es la iglesia verdadera, como su doctrina en cuanto a la esperanza. Algunos creen que la esperanza es vivir aquí en la tierra, pero sabemos que llegaremos a ser coronados de vida eterna y también tenemos un lugar en el cielo. En este día, en el día final, pues vamos a ser victoriosos y coronados de vida eterna. La vida y práctica en la santidad, cómo debemos de apartarnos de la parte moral, de practicar todas las cosas que dañan al prójimo. El amor, especialmente a la iglesia, a nuestros hermanos,
y a todas aquellas personas que no conocen el Evangelio, del cual tenemos que esforzarnos para llegar a cada uno de ellos. Toda la iglesia que no obedece y sigue el patrón de la iglesia verdadera que Dios diseñó es una falsificación y será rechazada en el día final. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 al 23. Si usted anhela ser parte de la iglesia verdadera de Cristo, el hermano más cercano le ayudará a cumplir este deseo, ya que estamos dispuestos a colaborar en todo momento que usted lo pida. Así es que, hermanos y amigos, gracias a cada uno de ustedes por su valiosa atención. Esperamos que esta palabra, que es la semilla verdadera, produzca cristianos nada más. Gracias a todos